Pues empiezo ya la charla, entonces. Bueno, te presento Ah, vale, vale. vale. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Tengo el gusto de moderar la sesión de hoy de la plataforma de formación continuada que va a presentar mi compañera Maika Sebastián. Seguramente la mayoría la conocéis porque es una radióloga de prestigio muy activa, muy participativa, que ha presentado ya otras sesiones en esta plataforma, pues muestra de su entusiasmo por la investigación, por la divulgación del conocimiento y en general por la radiología. Ella trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona en la sección de urogenital y hoy nos va a hablar de iatrogenia de la vía urinaria. Fundamentalmente de iatrogenia de la vía urinaria, como nos decía hace un momento, en cirugía no urológica y sobre todo de cuándo sospechar que se ha producido esta iatrogenia y cómo diagnosticarla, ¿no? Cómo detectarla. Además, hoy contamos con la colaboración como radiólogo experto del doctor José Bizuete del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, al que seguramente también muchos conocéis. Y ya, bueno, nada más. Antes de dar paso a la sesión, solamente recordaros que podéis hacer preguntas o comentarios en el chat o bien a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Y nada más. Juan vulguis. Vale, pues muchas gracias por invitarme a dar esta charla en esta plataforma y explicaros que esta charla es en realidad es un encargo de la SEDIA que Gonzalo Tardáguila me dijo que si me veía capaz de hablar de ese tema. Y como he comentado antes, los que ya estabais, pues fue realmente, al principio dije que yo era incapaz de hablar de este tema porque 10 o 15 minutos porque no había casi nada del tema. Y investigando y así, pues bueno, la verdad es que fui encontrando cosas y yo creo que ha quedado una charla que es bonita y como dice Laura, yo creo que es bastante práctica. Y en principio era cómo detectar una lesión incidental en el uréter cuando la provoca un cirujano que no es un urólogo, cuándo sospecharla y cómo demostrarla. Entonces, para esta charla en la plataforma he añadido cosas de lesiones vesicales. Empezamos. Este caso es un paciente una señora de 74 años con un adenocarcinoma de colon derecho en el 2021, que en el 2022 le aparece un implante en el psoas derecho que se reseca. Entonces, al cabo de un mes, vuelve con dolor abdominal y fiebre. Entonces, este paciente, si os fijáis, tiene dilatación de la vía urinaria derecha, excreta, pero excreta muy poquitín, y tenemos aquí dos colecciones, una retroperitoneal y otra intraperitoneal, que si os fijáis, en esta fase excretora inicial, la posterior es más densa. Entonces, esto fue un compañero nuestro fue muy hábil viéndolo y se colocó una nefrostomía, y cuando se colocó la nefrostomía, a ver, ah, esto, espera, bajo esto que si no, no veo nada. Vale, entonces se vio que por la piel o por nefrostomía se vio que había una fuga en el uréter medio, justo donde habían quitado el implante del psoas, y se pudo diagnosticar dónde estaba esta lesión ureteral. En general, las lesiones ureterales son el diagnóstico en un 70% es después del alta, no ya en el acto quirúrgico mismo, sino después del alta, en un 70%. Y es un diagnóstico radiológico difícil si no hay alta sospecha. Y como hemos dicho también antes en la fase en la introducción, requiere de procedimientos diagnósticos y terapéuticos específicos. Y este es el leitmotiv de la charla, y lo voy a ir repitiendo toda la charla. Para diagnosticar una fuga urinaria o una lesión de la vía urinaria, debemos asegurarnos de que se repleciona toda la vía urinaria. Seguimos. Bueno, el traumatismo ureteral, o sea, los que más lesionan el uréter son los urólogos, pero los urólogos, como ellos mismos dicen, lo ven y lo reparan en el momento. Por eso es importante decir que son
las lesiones de los no urólogos, de los que no se dan cuenta o no están tan acostumbrados a manejar lesiones urológicas. Entonces, las lesiones ureterales en un 90% son iatrogénicas y en el 90% de estas iatrogénicas en el ureter distal. Además, los que más lesionan la vía urinaria son los ginecólogos, pero no porque sean más malos, sino sencillamente porque la histerectomía está en contacto muchas veces con el uréter y el 78% de las lesiones iatrogénicas ureterales serán después de una histerectomía o menos frecuente en resección de tumores ováricos. La cirugía digestiva de colon y recto es la segunda y los cirujanos vasculares antes, cuando se hacía cirugía abierta de los aneurismas, también lesionaban el uréter medio, pero actualmente ya no es así. Con las endoprótesis pues ya hay mucho menos. En cuanto a cómo se lesiona la vía urinaria, en este caso el uréter, tenemos ligadura total o parcial, sección completa o incompleta, ligadura sección, aplastamiento, resección, denudación y electrocoagulación. La denudación lo que hace es una lesión isquémica que a la larga produce isquemia, necrosis y fuga. Esto es importante porque cuando hay una lesión isquémica, la fuga aparece 15 días después. Y en cuanto al resto de síntomas o signos, pues la estenosis y la obstrucción es lo de siempre, como cualquier estenosis o obstrucción del uréter, y la sección parcial o completa da lugar a urinoma, fístula, hilio paralítico y peritonitis. Y los factores de riesgo son todos aquellos que hacen que la cirugía, sobre todo a nivel pélvico, sea más complicada, pues la radioterapia, masas ováricas grandes, etc. Es importante también que cuando hablemos del uréter, hablemos de las partes del uréter, pero que todos hablemos el mismo idioma, más que nada porque tenemos que comunicarnos con el urólogo y no es tan importante qué clasificación de la anatomía ureteral utilizamos, sino que utilicemos todos la misma. Entonces, nosotros lo que decimos es que desde la unión pieloureteral al psoas es uréter proximal, del psoas a los vasos ilíacos uréter medio y de los vasos ilíacos al meato es uréter distal. Y como os decía, en la histerectomía es donde el ginecólogo va a estar más cerca del uréter cuando liga las gonadales, cuando liga la arteria uterina, cuando se hace disección linfática y también cuando diseca la vejiga de la vagina. Hay 4 puntos en los que hay peligro de que el uréter sea seccionado o sea, bueno, que haya iatrogenia. Entonces, durante la cirugía, el diagnóstico intraoperatorio se puede hacer de muchas maneras, pero lo primero, lo que viene a la cabeza es decir, oye, pues si no ven el uréter, ponle un catéter al uréter y lo van a ver, lo van a tocar. Pues no sirve. Se ha visto que poner un catéter como un plan mapa para saber dónde está el uréter no sirve. Lo que sí que sirve es inyectar intravenosamente índigo carmín o azul de metileno, que son 2 colorantes, y esto hace que se vea la vía urinaria, sobre todo si hay fugas, porque se muestra de color. A veces, para ver una fuga de la vía urinaria, pues hay que abrir la vejiga, cateterizar el uréter, entonces se ve la fuga. Si tú presiona sobre el uréter hace peristalsis y puedes también verlo, esto es el síndrome de Kelly, y saber que con aumento de procedimientos endourológicos y en los casos de curva de aprendizaje, cuando hay residentes, pues se lesiona más la vía urinaria. En cuanto a la obstrucción, vamos a hablar muy poco porque los signos, todo lo que tenemos que saber de obstrucción, es lo mismo que sea iatrogenia, que sea una litiasis, que sea un tumor. Pero hemos de tener en cuenta que nosotros muchas veces empezamos haciendo un TAC y que en el TAC tenemos signos indirectos que nos tienen que poner en alerta. Es verdad que cuando una vía urinaria está obstruida, ¿no? El riñón es más grande y lo más importante de todo, si hay retraso funcional, esto es un riñón normal y este es un riñón obstruido, en que vemos que aquí estamos en fase nefrográfica y aquí en fase corticomedular. Pues en estos casos hay que avisar de que este riñón está yendo más despacio, porque en 4 semanas una obstrucción que no se deriva
puede llevar a la pérdida irreversible de la función renal, que empieza a los 7 días. Y por otra parte, pues ya sabemos que otro de los problemas de la obstrucción de la vía urinaria es la sobreinfección secundaria, pero esto ya nos lo sabemos. También deciros, a ver si puedo pasar. Vale. Deciros también que para diagnosticar una obstrucción total o parcial, la técnica de elección es la gamografía renal. Y entonces una gamografía renal con diurético. Esto es importante. Debe utilizarse diurético. Aquí vemos el riñón izquierdo como capta y elimina normalmente, el riñón derecho que está obstruido, veis que no elimina. Se pone el diurético, se espera 90 minutos y veis aquí que no ha vaciado nada más. Esto indica que es una obstrucción completa. Y la obstrucción completa es importante conocerla porque son los que podría perder el riñón. Pasamos a las fugas. Las fugas quizás es lo más interesante de la parte ureteral. Puede asociarse a dilatación de la vía urinaria. Debemos decir dónde fuga, si uréter proximal, medio, como más preciso lo hagamos mejor. Se puede clasificar como completa o incompleta. Y también es importante de cara a la cirugía. Y también hay que ver si se ha roto y los extremos del uréter se han desplazado para saber la distancia que hay entre un cabo y el otro. El tratamiento, cuando es incompletas, consiste en secar el uréter. Lo que hay que hacer siempre que hay una rotura de la vía urinaria, sea en vejiga, sea en uréter, es que la orina no pase por allí. Entonces hay que poner nefrostomías, sonda vesical, hay que secar la vía urinaria para que pueda hacerse una cicatriz. En caso de que sea completa o puede utilizarse stents y prótesis que no gustan a los urólogos porque suelen tener recidivas, y en caso de que sea completa o los cabos estén desplazados, el tratamiento es cirugía. ¿Qué técnicas diagnósticas tenemos para diagnosticar la iatrogenia ureteral? Pues tenemos el TAC urografía, la pielo por nefrostomía, por radiología convencional o TAC, y la pielografía ascendente, o Chevasí, y el Zeus intracavitario. Vamos a hablar un poco de cómo hacemos estas técnicas, porque, como hemos dicho antes, lo que queremos es que utilicemos varias, con el tiempo que necesitemos, pues tenemos que llenar toda la vía urinaria. Vamos a ver este ejemplo. Este paciente, fijaros, ¿no? Este paciente tenía esta colección, se hizo un TAC y no se llegó a rellenar correctamente el uréter. Se pensó que era un urinoma, se drenó, la creatinina era de 0,65, con lo cual no es un urinoma porque tiene que tener una creatinina mucho más alta. Y fijaros, en este paciente en que más tarde se hizo un TAC en que ya teníamos contraste en los dos uréteres, pues se demuestra que no tiene ninguna fuga urinaria y este drenaje pues podíamos no haberlo hecho. Por eso es tan importante que se rellene la vía urinaria. ¿Cómo lo conseguimos? Con furosemida, con diuréticos. Nosotros utilizamos hidratación oral, damos 1 litro de agua antes de hacer el urotac. Hay que valorar siempre al paciente, o sea, no se puede estar en tu despacho, que lo saquen, no, tienes que estar en la consola, tienes que estar comprobando que tienes todo el uréter contrastado, de que ha llegado a la vejiga. Le podemos dar lo que se llama la croqueta, ¿no? Le das una vuelta completa para que los uréteres eliminen, ¿no? Si son pelvis anteriores, cortes únicos en uréter distal. Tenemos que tener técnicos entrenados, hacer reconstrucciones. Y muchas veces lo que hacemos es pasar del TAC a la convencional, ¿no? También tenemos poco tiempo en el TAC, pues en la convencional al cabo lo dejamos pasar 1 hora, 2 horas, y allí podemos acabar de ver cómo se rellena la vía urinaria y cómo hay fugas. Y sobre todo, y lo más importante, es que hay que cerrar las nefrostomías. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente en que todo el contraste, fijaros, un urotac, el contraste está aquí, está en la bolsa, porque por presión le es mucho más fácil irse hacia la bolsa que bajar hasta el uréter, ¿no? En cambio, si nosotros cerramos la nefrostomía, en lugar de ir para la nefrostomía, para afuera, para la bolsa, que es donde hay menos presión, bajará hacia abajo. Y esto también es muy importante y Laura lo sabe, que
estamos todo el día diciendo que cierren nefrostomías y a veces no siempre nos hacen caso, pero seguimos insistiendo. En cuanto a la pielonefrostomía, puede ser Pielo-TAC o con convencional, ponemos contraste iodado diluido al 10% o al 5%, en realidad es mejor casi porque 10% a veces es un poco denso. Antes de inyectar el contraste por la pielografía ponemos antibiótico, porque como ya hemos comentado antes, al inyectar el contraste puede haber un paso de las bacterias del catéter. Los catéteres siempre están colonizados, sea el pielo de la nefrostomía o sea cuando haya un catéter de cistografía de un cistocat suprapúbico. Entonces, cuando inyectamos, sobre todo si inyectamos a presión, que es lo que comentábamos antes, puede haber un paso de bacterias a la vía urinaria, a la vía sanguínea y una sepsis. Hay que poner antibiótico. Parar si dolor, asegurarse que se ha revolucionado correctamente la vía urinaria y ver si llega a la vejiga, a la vejiga. Y también vigilar, porque a veces si hay un catéter ya puesto y la sección es incompleta, puede ser que el contraste pase por en medio del catéter y no veamos fugas incompletas. Esto hay que vigilarlo también cuando hay catéteres. Y entonces hacemos esto, ¿no? De Pielo-TAC lo pasamos a convencional o al revés, esto lo hacemos muchas veces. Aquí vemos otro ejemplo del tema de pinzar la sonda, ¿no? Este paciente venía para ver si tenía una estenosis del uréter izquierdo, se hizo un TAC no supervisado, el riñón izquierdo iba un poco más lento y no se cerró la nefrostomía, con lo cual aquí no se puede estudiar la vía urinaria izquierda. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Dijimos, vale. Vamos, y pusimos contraste por la nefrostomía izquierda y pudimos ver esta estenosis del uréter distal. Por eso es importante que pensemos cómo vamos a... Es una estrategia, ¿no? Yo lo veo un poco como estrategia de guerra, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que este trozo, por arriba, por abajo, con una prueba, con la otra? Yo creo que además es bonito, ¿no? Es una cosa que es más creativa o que realmente el urólogo pues tiene que estar más por la labor. Está muy bien. La piel ascendente o Chevasiu, lo que se pone es el contraste desde el uréter. Se entra uretra, vejiga y uréter, y en el uréter se pone el contraste. Y esto va muy bien, sobre todo cuando hay cabos sueltos. O sea, por ejemplo, en este caso había una extravasación, vemos incluso cómo sale el catéter, se puso una nefrostomía y se ve que desde la zona donde empieza la fuga hasta donde proximalmente, distalmente, pues hay una distancia, y esto para la cirugía es importante. Otra cosa importante que también hay que conocer es que a veces si hay drenajes, no veremos un urinoma. Lo único que veremos es que el contraste que tenía que estar, en este caso en un trasplante en la vía urinaria, pues está aquí, está en el catéter. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si el catéter está justo donde está la fuga, recoge la fuga y no tendremos urinoma, solo tendremos contraste en el catéter. Y en el caso de las histerectomías también es muy importante ver que hay contraste en la vagina, porque, como sabéis, cuando se quita el útero, se dejan abiertos los fondos de saco y a veces una fuga posterior drena directamente a la vagina. Entonces, esto también tenemos que conocerlo para saberlo bien. En cuanto a la ecografía a la piel o por nefrostomía con Zeus, la verdad es que nosotros lo estamos empezando a utilizar, sobre todo en trasplantes, a veces pacientes que no se pueden trasladar a la sala de convencional o al TAC, y la verdad es que los resultados son bonitos, tenemos diagnósticos. Por ejemplo, en este caso que tenemos correlación, pues veis aquí la fuga, pues la misma fuga con el Zeus la vemos aquí. O este caso, que es un caso muy bonito, que es este que hemos presentado en Chicago 2022 y que estamos escribiendo a ver si hay suerte para Radiographics. Mira, fijaros qué bonita la correlación, ¿no? Una estenosis de la uréter distal en un trasplante, ponemos el contraste y fijaros aquí la estenosis, cómo se ve, qué correlación más bonita. Y entonces ya pasamos a la vejiga y empezamos también con otro caso, ya estamos acabando. Mujer de 25 años,
antecedentes de lupus, dermatomiositis y cistitis, acude a urgencias por peritonitis y no se encuentra ninguna causa intestinal y ginecológica. Fijaros que tiene una infiltración difusa del peritoneo, una peritonitis clara. Aquí vemos la vejiga en sagital con una Foley y fijaros que aquí hay dos pequeñas colecciones. Esta pobre paciente fue dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y hasta que se hizo el cistotac no pudimos diagnosticar que esta mujer tenía por su cistitis inflamatoria este caso no es diatrogenia, pero os lo enseño para ver lo importante que es hacer bien las pruebas y hacer la prueba específica que necesita. ¿No? Poner contraste se puso contraste por la sonda Foley, un cistotac, y se vio cómo había comunicación con esta colección y comunicación con el peritoneo. Es lo mismo. En cuanto a cistotac o la cistografía por convencional, lo que se necesita, bueno, también, ¿no? Contraste diluido, pongo 10%, pero creo que es mejor 5%. Intentar hacerlo sin aumentar mucho la presión. El antibiótico en la cistografía convencional está más discutido, esto podemos hablar después cuál es vuestra experiencia, porque hay centros que ponen antibiótico profilácticos, hay centros que no. Si hay una cistografía, si se hace una cistografía suprapúbica, siempre hay que ponerlo porque el catéter por definición va a estar contaminado, pero en otros casos no está tan claro. Hay que asegurarse que se ha represionado suficientemente la vejiga, sigo insistiendo, y cambiar la postura. Por ejemplo, en este caso había duda de si esta colección era un urinoma. Se puso en decúbito lateral y se vio que no había comunicación. Y hay que cerrar las sondas. ¿No? Se pone contraste y se cierra. En este caso, por ejemplo, hasta que no rellenamos muy bien la vejiga y pinzamos la sonda Foley, no vimos que había una fuga después de una prostatectomía. Lo mismo de siempre. Saber, y esto ya es conocido, pero saber que hay dos tipos de fugas de la vejiga. Una que entra es extraperitoneal, fijaros aquí cómo la zona prevesical se está llenando de contraste y cómo el líquido, esta orina, va por todos los espacios extraperitoneales, también intraperitoneales, pero sobre todo extraperitoneales. Y en este caso, por ejemplo, un caso que es diatrogenia secundaria a una cesárea que se rompió en la parte anterior la vejiga urinaria, pues aquí vemos cómo se va llenando de contraste el peritoneo, fuga extraperitoneal, intraperitoneal. No entraremos en cómo tiene que ser la técnica quirúrgica, ya lo hemos hablado un poco en el uréter, la vejiga es lo mismo. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que nosotros es muy importante que digamos qué trozo del uréter, o sea, si lo que está lesionado es uréter proximal, medio o distal, y qué trozo de uréter nos queda. Porque, por ejemplo, si la lesión es en uréter proximal, pues no podremos llegar a la vejiga. Igual tenemos que anastomosar en el otro lado o incluso hacer un autotrasplante. En el uréter medio hay técnicas quirúrgicas que son la vejiga zoica, que se tira de la vejiga y se une, se cose con el psoas, la vejiga zoica, o ampliar la vejiga con la técnica de Boari, que es, ¿no? La haces más larga para llegar al uréter, es esta imagen. Y en el uréter distal se intenta siempre hacer una cirugía, ¿no? Directamente a la vejiga, término lateral. Estamos acabando. ¿Cómo detectamos una lesión incidental ureteral o vesical en cirugía neurológica? La sospecharemos siempre que el cirujano haya pasado cerca de la vía urinaria y cuando tengamos evolución tórpida, posquirúrgica y presencia de dilatación de la vía urinaria o colecciones líquido libre intra o extraperitoneales, como hemos visto en muchos ejemplos. Y la demostraremos asegurándonos, sigo insistiendo, que se ha replecionado toda la vía urinaria. Y para replecionar toda la vía urinaria, pues como hemos dicho, podemos utilizar muchas estrategias. Poner contraste por el Pielo-TAC, Cysto-TAC, esperar mucho rato en una TC urografía convencional. Y esto yo creo que es lo que como radiólogos tenemos la obligación de hacerlo y de hacerlo muy bien. Y ya está, esto es todo. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Twitter, en Radiología Barcelona,
Y bueno, pues muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, Maika, por esta sesión realmente tan práctica, ¿no? Tan conectada con la vida diaria. Y bueno, yo creo que has ido aclarando la mayoría de las cuestiones prácticas que nos encontramos, de los problemas que nos vamos encontrando, pero para los flecos que pueda haber, pues vamos a tener ahora un rato para hablar. Bueno, voy a empezar con las preguntas que hay en el chat. Hay unas cuantas preguntas, algunas he contestado ya, pero no sé si quieres añadir algo, ¿no? Una de las preguntas es: ¿en qué procedimientos se produce más iatrogenia? En la histerectomía, ¿no? Sí, sí, bueno, Eh, Eh, sí, no, no, la bueno, verdad era es por si querías añadir algo más, ¿no? no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que es lo que digo al final, que hay que sospecharla. O sea, yo creo que no la sospechamos. O sea, todo el mundo tiene muy claro la fuga intestinal, ¿no? Que siempre puede haber un asa que se ha tocado sin querer. Pues también tener en cuenta que se puede tocar el uréter, sobre todo el uréter. La vejiga igual es más fácil, pero el uréter hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que siempre. Ujú. Muy bien. Luego, en cuanto a las técnicas de medicina nuclear, ¿querías añadir algo más? Ya nos has hablado un poquito de la aplicación de la medicina nuclear. No sé si quieres decir algo más. La verdad es que yo no sé mucho de medicina nuclear, pero lo único que creo que tiene que quedar claro es que cuando se hace el renograma, la gamografía, tiene que hacerse con diurético, porque si no, o sea, lo más importante es que nosotros digamos, y tenemos signos indirectos por TAC, digamos, es una obstrucción completa, este riñón va retrasado, este riñón está sufriendo, ¿no, Laura? Que es lo que hacemos nosotros muchas veces en las sesiones, ¿no? Avisar a los urólogos de que se puede perder el riñón. Yo creo que esto es lo más importante. Y desde el punto de vista del TAC, nosotros con signos indirectos lo podemos sugerir. Y entonces la gamografía, bueno, ¿no? El renograma es lo que nos hace el diagnóstico, ¿no? De que está obstruida totalmente o parcialmente, pero que nosotros como radiólogos lo podemos ver indirectamente y estamos obligados a avisar, ¿no? Ujú. También pregunta el doctor Pedraza qué utilidad puede tener o qué valor puede aportar la reconstrucción 3D y la impresión 3D en la valoración y el manejo de la iatrogenia de la vía. La reconstrucción es como mapa perquirúrgico. La impresión 3D, bueno, no sé, es que es un tema, ¿no? Es que es un tema que la impresión 3D, yo creo que está muy bien, porque lo que hace es que es muy, ¿no? Muy visual, pero yo es que ahora esto, yo recuerdo que hicimos una impresión 3D preciosa de una una estenosis de la unión piloureteral, que sería de la vía urinaria, y nuestro querido urólogo doctor Alcaraz nos dijo que lo pondría en la mesilla de noche, que era muy bonito, pero que él ya se enteraba. O sea, no sé, esto lo podemos hablar luego, pero la impresión 3D, que me parece alucinante, ayuda, pero sobre todo ayuda si tú no tienes muy clara la anatomía o el mapa prequirúrgico, pero si lo tienes, tampoco sirve para tanto. Y las reconstrucciones sí que sirven. Sí que nosotros las hacemos rutinariamente cuando tenemos técnicos que rutinariamente hacen reconstrucciones en la consola de la vía urinaria. Ujú. Muy bien. También nos pregunta el doctor Alcaraz sobre la utilidad o qué puede aportar la resonancia magnética en este contexto. El doctor Alcaraz es el, Oye, el- el- Alcaraz, el doctor Pedraza. no, No porque te- digo, ahora me está escuchando. Sí. La resonancia, no nos gusta la resonancia, sufrimos mucho con la resonancia. Es verdad que va muy bien, ¿eh? O sea que, que cuando la tienes una URM estupendísima, bien hecha y que te elimina bien y que lo ves muy bien y que es muy blanquito el T2, puedes diagnosticar lo que sea. Pero realmente, no sé, Laura, ¿tú qué te parece? Porque cuesta mucho que nos salgan bien. No sé si vosotros os salen bien las URMs, pero nos cuesta muchísimo tener una buena, ¿no? Una Sí, 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 sí. escritora. Sí, sí, totalmente, sí.
Sí, una utilidad podría ser en alergias a lo mejor, pero bueno, ¿no? Pero se puede intentar manejar de alguna otra manera. Realmente a nosotros no nos va muy bien la resonancia, no sé, a vosotros, bueno, no sé si alguien tiene experiencia positiva y quiere comentarlo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta el doctor Pedraza también sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿En tu experiencia se han validado algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el manejo de la iatrogenia de la vía urinaria? No, no, porque casi no hay ni literatura de lo normal, lo convencional, no, no, no hay nada. Muy bien. Y también sobre las guidelines, ¿no? ¿Hay algunas guías internacionales estandarizadas para el diagnóstico y manejo de la iatrogenia de la vía urinaria? Mm, pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que no, pero es que hay muy poca cosa. Si justamente ¿no? Nosotros ahora que estamos mirando todo el tema del Pielotac y el Cistotac y estas cosas, es que no hay nada. Si hasta Mm, lo del antibiótico, que yo me estoy volviendo loca para ver si realmente hay que poner antibiótico cuando se hace una cistografía, incluso antibiótico cuando haces un Pielotac o un cisto o una cistografía por catéter suprapúbico, esto sí que lo he buscado y en las guías es que no está. Son guías urológicas y no, casi no se tiene en cuenta. No, hay muy poca cosa. No, igual tendríamos que hacerlo nosotros, pero hay poquísimo. Muy bien. Y la última pregunta del chat, es del doctor Pedraza y te pregunta cuáles son los retos de futuro para avanzar en el diagnóstico y manejo de la iatrogenia de la vía urinaria. ¿Se Mm, te ocurre? pues la verdad, diagnosticarlo bien. Es que es el manejo, o sea, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Y no lo hacemos bien. Pero es que, ¿no? Es que nosotros con Laura nos pasamos todo el día persiguiendo a los técnicos para que nos cierren las nefrostomías. Y es que yo con que todo el mundo tuviera claro cuándo hay que cerrar las nefrostomías y las Foleys y cómo hay que hacer para esperar para tener la vía urinaria completa, yo con eso me daría por muy satisfecha, ¿no? Sí, a lo mejor o sea, seguramente las guidelines ayudarían ahí también, ¿no? Si todo el mundo tiene muy claro lo que hay que hacer, pues igual sería más fácil que todo el mundo lo hiciera bien, ¿no? Sí, no, Eh, no, es interesante. La verdad es que no. Bueno, ujú, pues a ver si lo podemos. Hay que escribirlo, hay que ujú. escribirlo. Y bueno, no sé, José, si quieres comentar algo. Ha hablado un poquito Maika de la Zeus. Creo que vosotros tenéis bastante experiencia. No sé o si quieres hacer algún Sí, otro comentario como sí, radiólogo. bueno, tenía también alguna preguntilla porque respecto a cistotece, saber qué cantidad de contraste ponéis así de inicio en vejiga. En vejiga llegamos a poner 200-300 mililitros, pero siempre que no haya dolor. O sea, Ujú. lo que nos condiciona que no pongamos más contraste tanto en el pielo, en la pielotac o en el pielo por nefrostomía o por cistotac, es el dolor, pero 200-300 máximo. Vale, vale. Y has dicho más bien tirando a 5% de dilución, ¿verdad? Que a 10. La verdad es que si miras los artículos pone un 10% en muchos sitios, pero para nosotros muchas veces es demasiado denso. Yo creo que Sí, es mejor 5%, ¿no? sí, yo Yo- opino igual. Además, nosotros ponemos con un contraste que es más denso, suele ser de 300 o por ahí. Y yo creo que igual que yo siempre digo entre 5 y 10, así te quedas en mitad. no, pero yo creo que tiene que ser 5. Yo cada vez Ajá. estoy más convencida. Pero bueno, como en la literatura pone 10, también había puesto lo de 10, pero no, no, tirando a 5. Luego otra cosilla, a nivel práctico también, hay veces que el ginecólogo dice que tiene claro que la lesión debe estar en vejiga, que no ha tocado uréteres porque pues una cesárea o algo así. ¿Crees que se puede realizar solo el cisto-TC sin contraste intravenoso? ¿Puede ser suficiente en ese caso para el diagnóstico de la rotura vesical si no existe sospecha de que haya lesión ureteral? ¿O siempre hay que ver uréteres? La verdad es que nosotros, si la sospecha es muy clara de vejiga, solo hacemos cistotac. Ujú. Pero realmente yo creo que para hacerlo, si lo quieres hacer bien, tendrías que poner contraste también en el uréter.
Pero es verdad que muchas veces ¿no? Son muy dirigidas las exploraciones y vamos. Pero yo creo, no sé contestarte muy bien, pero quizás sí que tendríamos que mirarlo siempre. ¿Tú qué Ajá. opinas? Yo hago igual, si la lesión si la sospechas solo en vejiga, por ejemplo, de eso, una cesárea y tal, y haces el cisto TC y coges todo el abdomen y si no ves dilatación ureteral ni nada, o sea que realmente parece que la lesión solo es en vejiga, a veces no ponemos contraste intravenoso, a veces no. No, nosotros Quizás lo tampoco. que tú dices, que a nivel un poco más metódico habría que ponerlo, pero en algunos casos no lo ponemos. Yo creo que ellos también son conscientes, sobre todo si te están pidiendo la prueba, son conscientes de dónde puede ser que tengan la zona de la fuga. Cuando Ujú. ellos lo piden, Sí, realmente es porque saben lo que hay. El problema es cuando no saben. sí, sí. Entonces sí que yo creo que hay que hacerlo por todo, ¿no? Contraste de por todo. Sí. Y bueno, lo otro en cuanto a lo que comentábamos antes del cisto con contraste ecográfico, eso, pues que, claro, aunque veas no va a ser suficiente, ¿no? Para el cirujano, porque muchas veces quiere tener luego pues, la imagen de TC, pero sí que igual es útil para descartarlo. Tienes ahí al paciente en la eco por otro motivo, o bueno, posquirúrgico, tiene dolor abdominal, pues ya que está ahí, no cuesta nada a lo mejor ponerle contraste a través de la sonda, contraste ecográfico, para descartar esa duda de fuga. Quizás no sea la prueba de elección de tengo una sospecha de fuga de vejiga, voy a hacerle directamente una eco con contraste, pero si lo tienes ahí por otro motivo, etcétera, puede ser útil el instilar el contraste ecográfico en vejiga a través de sonda. Sí, además yo creo que sobre todo en pacientes que no se pueden mover o que no tienes el TAC disponible porque hay mucha cola y cosas de estas, yo creo que todo lo del tema del Zeus en vía urinaria me parece Mm. súper importante y súper práctico y que hay que empezar a hacerlo, porque tampoco se hace mucho, yo creo, ¿no? Ujú. Pues, no sé, nosotros es que usamos mucho, entonces para nosotros es algo como muy habitual en trasplantes, en lesiones vesicales, incluso. O sea que sí que lo usamos bastante, entonces no sé si eso es así en general o no. Y es que para preparar esta charla justo estuve mirando así en el PubMed y es como una cosa que está de moda el último año. O sea, empiezan a haber publicaciones de utilizar el contraste para fugas que no sean los niños, ¿eh? Para fugas urinarias, inyectándolo por la vía urinaria, hace poquísimo. Y luego también otra duda que tengo, a ver si tú lo sabes, es todo el tema del contraste ecográfico que no sea intravenoso y que no sea para el hígado, todo el tema de si está validado, si se utiliza off-label o... Yo creo que se puede, ¿no? Utilizar sin problemas Yo creo legalmente. que en general sí, además yo creo que está la que estas europeas que sí que aparece ahí, la EFSUM esta y tal, sí que aparece como usos, ¿no? Intracavitarios para incluso pues, en vía biliar, también alguna vez para vejiga, si tiene, es la vesícula y tiene fuga, para alguna cosa así, o para intracavitarios sí que yo creo que la guía europea esta de la EFSUM sí que aparece alguna cosilla. Ujú. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo lo has ido explicando a lo largo de la charla, ¿no? Has ido hablando de las diferentes técnicas que se pueden utilizar. Esta es difícil porque no sé si tiene, si tiene una respuesta clara, ¿eh? De las diferentes técnicas, la ATC, la radiología convencional, la bueno, la ecografía. Te quería pedir si nos puedes dar tu opinión, qué te gusta más, por dónde, en qué casos utilizarías más así, más una u otra a modo de resumen, ¿no? Yo ¿Por creo dónde que empezarías en a mí me, diferentes situaciones clínicas? a mí me gusta inyectar por la nefrostomía y hacer un cistotac. O sea, para mí es mejor inyectar directamente en la vía urinaria que hacer un TC urografía y esperarse a que elimine. Entonces, a mí me gusta hacer, o sea, puedes hacer una fase portal y luego ir directamente a inyectar contraste en la vía, más que esperarse a que se te rellene la vejiga, que se te rellene el uréter. Y yo creo que lo más importante es, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es que tú tienes que estar en la máquina. Tú tienes que estar allí Ujú. mirando lo que estás viendo y decidir en el momento, cuando ves cómo está el tema,
cuando se ha hecho una fase portal o un basal, decir, bueno, pues ahora voy a empezar inyectando por la vejiga. Luego, porque un poco siempre digo lo mismo, ¿no? Que depende de dónde empieces a poner el contraste, ensucias. Entonces, entonces es muy, yo creo que es como, ya te digo, tampoco se puede generalizar, pero hay que hacer una estrategia y pensar mucho. O sea, parece una tontería, pobre uréter, ¿no? Pero pobre vejiga, pero hay que pensar a ver por dónde empiezas y por dónde acabas, Vale. Sí, pero sí, sí. individualizadamente, yo creo. Si existe la sospecha clínica, tú empezarías por TAC y lo valoras todo más que empezar por Sí, una. sí, sí, a mí me gusta, pero no sé, ¿eh? Igual no, no sé. ¿Cómo lo hacéis vosotros, José? José, El TC también directamente, pregunta. sí. El TC, con TC, sí. Muy Mm. bien. ¿Tú querías hacer otra pregunta, José, o era...? Sí. Claro, hablando de esto, habéis comentado la utilidad o no de la resonancia. Yo estoy de acuerdo que las VRMs a veces salen más. Además, la resolución espacial es mayor siempre en el TC, aunque la tisular sea mejor en reso. La verdad que la resolución espacial es superior en TC, entonces yo creo que el contraste se ve muy bien. Entonces, estoy de acuerdo de que si no es por algún problema. Pero, claro, estamos hablando de vía urinaria, lesión iatrogénica. Sí que la resonancia, creo, no sé vuestra experiencia, para lesiones ya de la uretra que no hemos hablado, pero con esfínter artificial, lesiones a lo mejor con el esfínter artificial o incluso con alguna lesión que nos preguntan más crónicas por mallas de colposacropexia y tal, que a veces erosionan. Quizás ahí a lo mejor no, creéis que la resonancia para mí, bueno, puedes hacer uretrografías, puedes hacer tal, pero ahí creo que sí que tiene un mayor peso, ¿no? La RM para ver un poco cómo está ese esfínter, cómo está esa malla y un poco si hay también fuga y tal. No sé qué opináis. ¿Qué opina la doctora Sebastián? Nosotros ahora estamos empezando a hacer la resonancia magnética de pene y de prótesis. La verdad es que tenemos poca experiencia, pero tenemos a nuestro adjunto Dani Coromina, que está absolutamente dedicado y nos habla, bueno, maravillas, ¿no? Y estamos empezando, o sea que tampoco no, nuestra experiencia es poca. Y que sí, que para la pelvis y para el suelo pélvico es maravillosa la resonancia. Totalmente de acuerdo. Muy difícil, ¿eh? Yo la encuentro muy difícil también, pero sí, sí, imprescindible. Pero si quieres ver fuga, también el tema fuga no, igual la convencional ya te va bien, ¿eh? O sea que con una uretrografía Sí, vas sí, a ver sí. muy bien la anatomía, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a veces quiere ver que si cómo está la malla, que si está angulada, que si cosas así que te preguntan, que es verdad Así, que son sí, muy difíciles. sí, sí, Entonces, ujú. sí, sí. Pero yo lo veo difícil, ¿eh? O sea, es difícil anatómicamente, es complicada. Mucho. Mucho porque además la fibrosis se mezcla y la fibrosis, no sabes qué parte fibrosis, qué parte es la malla, si el bulbo está comprimido por la fibrosis o por la malla. Es muy difícil, sí, sí, estoy de Sí, acuerdo. sí, la curva de aprendizaje yo la veo larga. Bueno, muy bien, pues si os parece pasamos al cierre de la sesión que hará el doctor Pedraza. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todas. Gracias, Laura, por tu excelente moderación. Gracias, José, por tus comentarios muy interesantes como experto. Y bueno, Maika, da tanto gusto oírte y eres tan entusiasta que todo el mundo, vamos, me gustaría salir, levantarme y ir yo a mirar que la nefrostomía esté cerrada y vamos, vigilar a los técnicos. Vamos, muy bien, muy bien. O sea que vamos a contar contigo más veces, ¿no? Yo hago siempre un pequeño resumen. Para resumirlo mucho, tú nos has dicho, a ver, señoras, señores, piensen y sospechen la lesión de la vía urinaria, sobre todo en histerectomía. Después, hay varias técnicas. Claramente nos has indicado tu experiencia, quizás es más en la piel o por nefrostomía, en la cistotat. Quizás no es tan buena la experiencia en otras técnicas, pero en estas es muy buena. Pero sobre todo ha dicho, es importante la técnica, rellenar bien la vía urinaria, hidratar al paciente, lo de la croqueta, ¿no? Y también un poco lo de cierre de la nefrostomía. Técnica muy bien. Incluso has dicho que quizás tendríamos que hacer pues, un protocolo bien escrito o una guideline, ¿no? Y es un tema que tenemos que seguir trabajando y mejorando. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Maika. Perfecto, has estado muy atento. Lo de la croqueta es del Valle, lo de la croqueta Sí, lo sí, sí, decíamos sí, de residentes, o sea que sí, sí, imagínate. sí. De acuerdo, no sé si en Valencia también decís lo de la croqueta, José, ¿no? No, pero lo vamos a aplicar a ver, porque es como Daré muy la gráfico, sí. vuelta. Vamos a hacer. Perfecto. Bueno, si queréis, simplemente agradeceros a todos vuestra ayuda y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos
al doctor Manu Moreo de Madrid, que nos va a hablar del tratamiento endovascular de los hematomas subdurales. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Laura, gracias, José, y gracias, Maika. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Adeu. Adéu. Gràcies, bon dia. Adéu. Adéu.